Aún a día de hoy, estamos muy lejos de descubrir todos los misterios que esconde nuestro planeta. Y es precisamente en los mares donde hay muchos de ellos. Los océanos, que nos generan fascinación y temor a partes iguales, pueden ser el lugar de sucesos que parecen propios de una leyenda. Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeadas de misterio. Esta extensión de agua, formada por 1,5 millones de kilómetros cuadrados en alta mar, delinea un triángulo equilátero formado por las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos. El incidente por el que la enigmática zona ganó reconocimiento ocurrió el 5 de diciembre de 1945, cuando un escuadrón de 5 bombarderos de la Marina de Estados Unidos desapareció sin dejar rastro durante un vuelo de entrenamiento que había salido de Fort Lauderdale, en Florida. No fue hasta 1964, cuando el escritor sensacionalista Vincent Gaddis inventó el término Triángulo de las Bermudas para hacer referencia a este misterioso lugar en el medio del océano. Y fue al año siguiente cuando publicó el libro Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar, donde incluyó un capítulo llamado El mortal Triángulo de las Bermudas. La popularización del Triángulo de las Bermudas llegó 10 años más tarde, en 1974, cuando el escritor de ciencia ficción Charles Berlitz publicó el libro El Triángulo de las Bermudas, donde copió casi de forma textual el capítulo de Gaddis y recopiló algunos casos de desapariciones, aunque según sus detractores lo hizo con datos falsos e invenciones exageradas. Berlitz, quien tenía un gran interés en los hechos paranormales, creía que la Atlántida era real y que estaba conectada de alguna manera con el lugar de las misteriosas desapariciones. Lawrence Kuschke, quien era bibliotecario de la Universidad de Arizona, se sintió intrigado por el gran número de estudiantes que preguntaban acerca del libro sobre el Triángulo de las Bermudas, así que comenzó una exhaustiva investigación de los informes originales de la Marina, y publicó sus hallazgos en 1975, en el libro que llamó El misterio del Triángulo de las Bermudas solucionado. En su libro, reveló la falta de exactitud y la gran cantidad de inconsistencias entre la publicación de Berlitz y los informes originales de los testigos del incidente del vuelo 19. Además, desmintió varios de los ejemplos presentados como desapariciones misteriosas. El bibliotecario demostró que muchos de los casos citados por Berlitz ocurrieron fuera de los límites del Triángulo de las Bermudas y que otros ni siquiera habían existido, además de aseverar que su investigación fue muy descuidada. En su libro, Kuschke concluyó que la leyenda del Triángulo de las Bermudas es un misterio fabricado y perpetuado por escritores que de manera intencional o con manifiesta ignorancia hicieron uso de conceptos erróneos, razonamiento defectuoso y sensacionalismo. A lo largo de los años, muchas teorías científicas intentaron explicar las misteriosas desapariciones en este punto del océano Atlántico, desde fallas geológicas o hidrológicas poco conocidas hasta la presencia de burbujas de gas metano. Según el Dr. Martín Saraceno, profesor del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UVA, aseguró que no existe ninguna circunstancia anómala en este lugar del planeta. Según sus propias palabras, no hay nada raro en el Triángulo de las Bermudas, y no hay más hundimientos que en cualquier otra parte del mundo. Desde el punto de vista de las corrientes y accidentes geográficos, no hay nada que sea particular. Por ejemplo, el Océano Austral presenta condiciones de navegación mucho más peligrosas de olas y viento. Es por estas razones que el misterioso Triángulo de las Bermudas no deja de ser una leyenda que se transmitió a partir de datos falsos e invenciones exageradas, y fue la ciencia quien ayudó a revelar la verdad sobre este enigmático sitio sobre el Océano Atlántico. La Atlántida. El filósofo griego Platón fue el primero en hablar de este continente desaparecido, ubicado, según sus propias palabras, más allá de las columnas de Hércules o del estrecho de Gibraltar. Cuna de una civilización muy avanzada e inmensamente rica, su nombre proviene de su primer gobernante, Atlas, uno de los hijos de Poseidón, que se rebeló contra los dioses y fue condenado por Zeus a cargar sobre los hombros la bóveda del cielo. Decenas de autores construyeron diferentes versiones de la desaparecida isla, que han alimentado las creencias de grandes masas de gente, desde avanzadísimas tecnologías, contactos con alienígenas o mundos acuáticos habitados por sirenas y tritones. La Atlántida ha ido deformando su historia hasta convertirse en una verdadera leyenda, que ha dado lugar a miles de libros, en las cuales se le ha situado en distintos lugares, que van desde el Océano Índico hasta las Islas Británicas, o incluso Yucatán o la Antártida. Incluso se ha comentado que está poblada por extraterrestres, y se le ha presentado como la tierra originaria de distintos pueblos, como los egipcios, los mayas o los vascos.
Mientras las investigaciones científicas, históricas o arqueológicas y las sesiones de esoterismo y teorías paranormales siguen discutiendo sobre su lugar de reposo, naturaleza y causas de destrucción de la Atlántida, esta seguirá siendo un importante elemento popular que todos podemos disfrutar, que nos permite soñar e imaginar con mundos perdidos, dioses furiosos y civilizaciones condenadas. Las estructuras de Yonaguni. En 1987, un submarinista que exploraba las islas Ryukyu, al sur de la costa de Japón, se tropezó con un asombroso descubrimiento. A 25 metros de profundidad, alcanzó a distinguir una serie de escalones, tallados casi a la perfección y con bordes rectilíneos, sin ningún tipo de erosión. Bautizada como la Atlántida de Japón, este monumento de forma piramidal tiene más de 10.000 años de antigüedad, según creen los expertos. Como ya lo mencioné, se cree que tiene más de 10.000 años. Sin embargo, hay distintas teorías sobre su origen. Algunos creen que se trata de un vestigio de una civilización que floreció en el Pacífico perdida hace mucho tiempo, el pueblo Homon, que habitó el Japón prehistórico hacia el año 12.000 a.C. Pese a sus estrechos pasadizos, entradas arqueadas y ángulos de 90 grados, la mayoría de los expertos se inclina porque las inusuales formaciones de Yonaguni son de origen natural y no obra del ser humano. Sin embargo, aunque la historia sigue siendo un misterio, indudablemente es un lugar que vale la pena visitar y que seguirá sembrando dudas. El megalodón. El nombre megalodón significa diente grande. La mayoría de los fósiles de dientes de megalodón recuperados miden entre 10 y 12 centímetros. Este ser medía casi 20 metros de longitud, 3 veces el tamaño actual de los tiburones, y pesaba 50 toneladas. Algunos investigadores están casi seguros de que se había extinto, pero algunas teorías advierten que podría encontrarse en las profundidades del océano. Es una realidad que las profundidades abisales de nuestros océanos todavía están inexploradas. Por esta razón, diversos científicos consideran que es posible que este animal pueda residir en las profundidades más oscuras de los mares. Dicha suposición se basa en que en estos lugares se mantienen madrigueras de animales que vivieron hace miles de años, y aún lo hacen, con modificaciones mínimas. Algunas personas teorizan que en lugares como la Fosa de las Marianas, donde se encuentra el punto más profundo de la Tierra, a casi 11.000 metros bajo el agua, sería posible que el megalodón siga vivo. Sin embargo, para sobrevivir a la Fosa de las Marianas, el megalodón habría tenido que adaptarse a las condiciones de vida y evolucionar. También tendría que haber modificado su dieta de ballenas, delfines, leones marinos y vacas marinas, por los organismos que residen en la Fosa de las Marianas, esperando encontrar y comer sus 1.150 kilos de alimento necesarios por día. A pesar de que no existe evidencia fehaciente todavía de que el megalodón deambule en las profundidades del mar, se han descubierto restos fósiles en la actualidad, en las cercanías de Panamá, Japón, Australia y el sureste de Estados Unidos. Olas monstruo. Las leyendas de marineros hablaban de que en alta mar y surgiendo de la nada podían formarse muros verticales de agua, con fuerza suficiente como para engullir a cualquier embarcación hasta lo más profundo del mar. Antiguamente, estas historias se consideraban un mito, ya que nadie había logrado documentar su ocurrencia. En la actualidad, se han documentado casos de olas gigantes que parecen aparecer del agua de la nada. En ocasiones, estas murallas de agua que nacen de un mar en calma tienen una altura equivalente a un edificio de 10 pisos. Las olas monstruo, también conocidas como olas gigantes, vagabundas o errantes, son olas inusualmente grandes, cuyo origen es espontáneo, sin sucesos climáticos, oceanográficos o tectónicos de por medio que expliquen su aparición. Generalmente se considera una ola como monstruo cuando ésta mide más de 25 metros, y no debe confundirse con un tsunami, ya que estos tienen una altura en promedio de 7 metros, además de que estos se forman siempre tras un maremoto, que es un terremoto en la corteza terrestre sumergida en alta mar, y estos no representan ningún peligro hasta que no llegan a la costa. Una ola monstruo puede destruir un barco considerado como indestructible. Los barcos que se han topado a lo largo de la historia con alguna ola como estas no fueron rival para ellas, y no se hundieron lentamente como el Titanic, sino que fueron totalmente destrozados instantáneamente, con sus restos siendo engullidos por el océano. Los motivos de su aparición siguen sin ser claros del todo. Lo que está claro es que tienen que reunirse condiciones muy específicas al mismo tiempo. Según los expertos, para que se forme una ola gigante tienen que tener lugar distintos fenómenos de forma simultánea. Por ejemplo, una corriente que circule en dirección contraria a las olas de la superficie, una interferencia de olas constructiva y una energía que force a las olas a ir en contra de la corriente, y el viento soplando contra la superficie con una intensidad y dirección muy específicas. Las investigaciones muestran muchas variaciones,
pero la conclusión general es que este tipo de olas han disminuido en cantidad en las últimas décadas. Sin embargo, el tamaño de sus crestas ha aumentado, lo que los vuelve más peligrosas. El Kraken. En antiguas crónicas nórdicas se hablaba de un ser gigantesco, un monstruo marino del tamaño de una isla. Por ejemplo, la crónica del sueco Olaus Magnus del siglo XVI describía criaturas colosales capaces de hundir un barco, y en 1752 el obispo de Bergen, Erik Ludvigse Pontoppidan, habla del Kraken en su Historia Natural de Noruega. Según sus propias palabras, lo describe como una bestia de 1,5 millas de longitud, que si agarrara el buque de guerra más grande lo arrastraría hasta el fondo. Y según sus palabras, este vive apostado en el fondo marino, y solo sube a la superficie cuando es calentado por el fuego del infierno. Algunos marineros hablaban del Diablo Rojo, un calamar que atrapaba y devoraba a náufragos, y otros se referían a animales marinos insaciables, que alcanzaban entre 12 y 13 metros de largo. El primer avistamiento de un calamar gigante se produjo en 1861, cuando el barco francés de vapor Alecton encontró un cefalópodo de 6 metros de longitud al nordeste de Tenerife, en aguas del Atlántico. Su comandante, el capitán de fragata, Frédéric Bouyer, relató el encuentro en un informe a la Academia de las Ciencias francesa. Según sus palabras, el animal parecía querer evitar la nave, pero el capitán se dispuso a cazarlo, disparando arpones y fusiles contra él. Incluso mandó izarlo a bordo, atando un cabo alrededor de su cuerpo, pero finalmente la criatura se zambulló en las profundidades. Aún así, Bouyer pudo quedarse con un fragmento del calamar, que hizo llegar al prestigioso biólogo Pierre Florence. Por su parte, los científicos analizaron testimonios de marinos y los restos del calamar recuperados en el mar o varados en la playa, y llegaron a la conclusión de que correspondían a una especie particular de calamar, que denominaron Architeuthis dux. Todavía hoy, este es un animal misterioso. Casi no se sabe nada de su ciclo vital y sus costumbres, ni siquiera si se trata de un único tipo de calamar o de varios. Tan solo ha podido ser filmado de manera esporádica por un equipo científico japonés en 2006, por una expedición científica en México en 2007 y un canal norteamericano en 2012. Su tamaño está entre los 10 metros en el caso de los machos y 14 en el de las hembras, lo que dista bastante de las leyendas noruegas antes mencionadas, pero no por eso deja de ser impresionante. Por ejemplo, su ojo es el más grande del reino animal, y este puede medir hasta 30 centímetros de diámetro, el tamaño del rin de un automóvil. Deshielo de los polos. Se ha hablado mucho en los últimos años acerca del aumento de la temperatura media del planeta, del deshielo y del cambio climático. La cantidad de datos a menudo resulta perturbadora, sobre todo porque pasa el tiempo y el proceso se acelera, y cada vez hay más datos disponibles. El deshielo perturba gravemente la flora y fauna de las regiones costeras y cambia completamente la vida de la zona polar. Por ejemplo, el acceso al alimento de los osos polares se ve afectado. También se alteran las corrientes oceánicas, lo que puede provocar temporales y fenómenos climáticos no previstos. De hecho, ya se han observado algunas situaciones, como en el Océano Ártico, donde se han detectado por primera vez olas de hasta 5 metros de altura, que se deben en gran medida al rápido retroceso del hielo. Según una simulación realizada por investigadores de la Universidad de Victoria en Wellington, han demostrado que el aumento más rápido del nivel del mar se producirá entre 2065 y 2075, creando un circuito de retroalimentación complejo, provocando un caos climático. Actualmente, y por desgracia, la NASA ha anunciado que parece ser que hemos llegado al punto de que la situación del deshielo de la Antártida es irreversible. Adaptación para vivir bajo el agua. La mayoría de seres humanos sienten una atracción por el mundo submarino, ya que representa un lugar que no nos es del todo accesible, al menos no sin algún equipo especial. Sin embargo, ¿te has preguntado cómo sería tu cuerpo si pudieras sobrevivir bajo el agua? En primer lugar, el tamaño corporal debería ser mayor para evitar la pérdida de calor corporal. También se necesitarían pies y manos palmeadas, es decir, con dedos ligados entre sí por una membrana para poder nadar con más fuerza. Las piernas también deberían estar unidas para permitir un mejor impulso en el mar. Un cuerpo elongado y sin mucho relieve haría mucho más fácil el deslizamiento por el agua. Haría falta tener un ritmo cardíaco más pausado y que la sangre fluya solo hacia los órganos más importantes. También serían necesarios unos pulmones con una estructura plegable para evitar el síndrome de descompresión y por último, ojos con capacidad de enfocar tanto arriba como debajo del agua. Actualmente existe un grupo de personas conocidos como los Bajau que poseen una habilidad extraordinaria para el buceo, ya que son capaces de sumergirse durante aproximadamente 13 minutos a poco menos de 60 metros de profundidad sin el uso de ningún otro equipo. Este pueblo nómada vive en las aguas de Filipinas, Malasia e Indonesia, donde se sumergen para pescar o en busca de elementos naturales que pueden usarse para realizar artesanías.
Un estudio de la revista Cell aporta las primeras pruebas de que una mutación de ADN para tener vasos más grandes proporciona a los bajau una ventaja genética para la vida en las profundidades. Investigaciones posteriores demostraron que los vasos en las focas, mamíferos marinos que pasan gran parte de su vida bajo el agua, tienen un tamaño desproporcionado, lo que implica una verdadera mutación que permite a esta tribu el incremento de sus habilidades al bucear. ¿Quién sabe lo que podría pasar en unos años? Ya que ha quedado bastante claro que el ser humano tiene una capacidad de adaptación sorprendente. Quizás en unos cuantos siglos nazcan los primeros seres humanos híbridos. Barcos fantasma. Desde hace bastante tiempo, como hemos escuchado en puestos anteriores, han surgido distintas leyendas de los marineros. Una de las más famosas nos habla de los barcos fantasmas, que son navíos que son avistados tras haberse hundido, o bien barcos hallados flotando sin su tripulación a bordo. El caso más famoso tal vez es el del Mari Celeste, un bergantín de 31 metros de eslora y 282 toneladas de peso, que en diciembre de 1872 fue hallado viajando a toda vela por el Océano Atlántico, rumbo a Gibraltar. A pesar de que la comida estaba servida y los botes salvavidas en su lugar, la tripulación había desaparecido en forma inexplicable. Una de las teorías para justificar la escena es que un grupo de piratas abordó el Mari Celeste y se llevó consigo a sus tripulantes, aunque otros tienen la hipótesis de que una misteriosa criatura pudo haber sido la culpable de todo. Sin embargo, una tercera versión asegura que se trató de un simple motín. La historia del Flying Dutchman o el holandés errante es una de las más célebres y tal vez de las más antiguas leyendas del mar, ya que circula desde hace al menos 500 años. Se cuenta que la embarcación partió de Ámsterdam con destino a las Indias Orientales, pero frente a una peligrosa tormenta cerca del Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África, su capitán, Van der Decken, decidió seguir adelante, y para eso mató a su primer oficial, quien se le oponía. No obstante, pese a todos los esfuerzos de la tripulación, el buque finalmente se hundió en una tormenta, y desde ese momento algunos pescadores y marineros aseguran haberlo visto en diversos puntos del planeta. Otro ejemplo de barco fantasma muy renombrado es el de la goleta de 3 palos Lady Lovibond. La nave británica zarpó en febrero de 1748 con rumbo a la ciudad portuguesa de Oporto, pero una cuestión de celos por una mujer entre el primer oficial y el capitán desembocó en que este último llevara en forma intencional al buque hacia los bancos de arena Goodwin, cerca de Kent, en la costa sudeste de Inglaterra, donde el barco chocó y se hundió. La leyenda afirma que la embarcación aún puede ser vista en las cercanías de aquel lugar cada medio siglo, y en los años 1798, 1848 y 1998 se documentaron varios testimonios de su avistamiento. Si bien los principales casos de barcos fantasmagóricos se remontan a siglos pasados, también hay otros ejemplos mucho más recientes, que aún llenan de asombro a quienes las escuchan. La historia más reciente es la del crucero ruso Lyubov Orlova. Construido en 1976, durante más de 3 décadas fue utilizado para expediciones por los océanos Ártico y Antártico, hasta que el 27 de noviembre de 2006 quedó atrapado por los hielos en Deception Island, en la Antártida, y tuvo que ser remolcado por otra embarcación hasta que pudo volver a navegar por sí mismo, a la altura del Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina. Pero en el año 2010 fue abandonado por sus dueños en el puerto de St. John's, en la provincia canadiense de Terranova, y aunque fue vendido para ser desguazado, cuando el buque era trasladado a República Dominicana, se perdió contacto con el barco, y la nave quedó flotando a la deriva, hasta que otro remolcador lo llevó hasta aguas seguras canadienses. Sin embargo, las corrientes marinas lo arrastraron hacia las Islas Británicas. Fue visto por última vez en abril de 2013, y la sospecha es que su interior está lleno de ratas caníbales. Anomalía del mar Báltico. El equipo de Ocean X Team se encontraba explorando el mar Báltico buscando restos de naufragios de la Primera Guerra Mundial, cuando descubrieron algo totalmente inusual. Detectaron una presencia de forma discoidal de 60 metros de diámetro a una profundidad de 87 metros. Una segunda forma fue encontrada a solo 182 metros de la primera. Se cree que pueden formar parte de una misma estructura, ya que ambas tienen la misma dirección. Este es un objeto o formación parecido a un champiñón achatado de 60 metros de diámetro, descubierto en el fondo del mar Báltico. También se le conoce como el ovni del mar Báltico. Fue descubierta por un sonar el 19 de junio de 2011 en el fondo del mar Báltico, en las aguas fronterizas de Suecia y Finlandia, aunque el lugar exacto aún no ha sido revelado. El equipo quedó sorprendido, ya que consideran que no es posible que las corrientes marinas del mar Báltico arrastraran a un objeto de estas dimensiones, y al analizar el área notaron una estela de zanjas de 400 metros que se extendía hacia el objeto. Algunos ufólogos han afirmado que la anomalía del mar Báltico podría ser el resultado del naufragio de un barco alienígena, que por alguna razón se hundió en la antigüedad, mientras que otros investigadores dicen que no es más que una formación rocosa natural.
Algunas personas dicen que este extraño objeto podría ser anterior a la Edad de Hielo, o que quizás podría ser un artefacto alemán, precisamente de origen nazi. Algunas fuentes aseveran que el equipo eléctrico de los buzos deja de funcionar a menos de 650 pies de la ubicación del objeto, y se ha detectado una fuerte señal de radio proveniente de esta zona del fondo marino. El grupo de buzos que descubrió la anomalía consiguió muestras de dicho objeto, muestras que fueron proporcionadas a Volker Burchard, un profesor asociado de geología en la Universidad de Estocolmo. Las palabras exactas del profesor fueron: "Me sorprendió cuando investigué el material y encontré una gran piedra negra que podría ser una roca volcánica. Mi hipótesis es que este objeto o esta estructura se formó durante la Edad de Hielo hace miles de años". En otras palabras, el experto respalda la teoría de que este objeto no tiene explicación y quizás pueda ser un complejo de construcciones antiguas, similares a las estructuras de Yonaguni o a la Atlántida. Tesoros en el fondo del mar. Como seguramente ya sabes, desde hace mucho tiempo incontables accidentes marítimos han ocurrido. Este hecho nos lleva a pensar que numerosas de estas embarcaciones, principalmente de España e Inglaterra, durante los siglos XVII y XVIII, siguen esperando a quien pueda encontrarlas en el fondo del mar. Algunos de los tesoros más famosos son el galeón San José, que está hundido a 210 metros frente a Cartagena de Indias, en Colombia. Su naufragio ocurrió en 1708. Y se estima que su valor oscila entre los 5 a 10 mil millones de dólares, entre lingotes y monedas de oro. El siguiente se llama Merchant Royal, uno de los mejores barcos mercantes del siglo XVII. Era llamado el Dorado de los Mares, y se hundió en su camino a Cádiz, España, debido a una tempestad. Se encuentra cerca del puerto de Cornwall, Inglaterra, y su valor se estima en 100,000 lingotes de oro, 400 barras de plata mexicana y medio millón de piezas de joyería. Su valor se estima en 530 millones de dólares. El último a mencionar se llama Nuestra Señora del Juncal, localizado en la costa de Campeche, en México, un navío de la Nueva España que se hundió con su capitán Andrés de Aristizábal y 300 navegantes. Se dice que contenía el mayor cargamento salido del Nuevo Mundo, y entre oro y plata, su valor se cotiza en aproximadamente 4,000 millones de dólares. El Triángulo del Dragón. Una de las culturas más llamativas es una que se encuentra al otro extremo del mundo. Hablo de la cultura japonesa. Una de las leyendas más llamativas de esta cultura nos habla de un lugar conocido como el Triángulo del Dragón, o también conocido como el Triángulo del Diablo. Este se encuentra en una región del Océano Pacífico en torno a la isla de Miyake. Geográficamente hablando, este lugar se encuentra, al igual que el Triángulo de las Bermudas, a 35 grados de latitud este y oeste. Algunas de las historias que se cuentan de este sitio aseguran que en las profundidades de las aguas habitan enormes dragones, de ahí proviene su nombre. Se dice que estos emergen a la superficie para alimentarse de los marineros, que se encuentran desorientados. Existen otros relatos más recientes y comprobables, tal es el caso del Kaio Maru 5, una embarcación con 5 tripulantes a bordo que fue enviada por el gobierno japonés para comprobar la peligrosidad de las aguas de este lugar. Una vez allí, la embarcación dejó de emitir señales después de unos días, y una vez que se encontró la embarcación sin signos de ningún tipo, se comprobó que la tripulación no se encontraba a bordo. En el año 1986, un conjunto de científicos que se encontraban en el océano experimentaron un evento muy extraño, y que a día de hoy no ha podido ser explicado, ya que fueron perseguidos por una forma cilíndrica de aproximadamente 30 metros de altura, que emergió del agua de repente y según ellos, la aparición duró unos minutos. Pero después de comprobarlo, se dieron cuenta de que en realidad transcurrieron varias horas. Este evento incluso fue publicado en la revista Scientific en el año 1988. Sin embargo, a día de hoy, Japón continúa enviando embarcaciones a investigar qué sucede en este lugar, pero aún no se obtienen resultados. Acidificación de los océanos. Ya es bien sabido que producto de la contaminación ocurren muchos eventos que poco a poco alteran las condiciones climáticas. Sin embargo, uno de los hechos menos conocidos es la acidificación de los océanos, un fenómeno que altera la fijación de carbonato de calcio en los esqueletos de armazones de ciertos moluscos, provoca el descenso de especies sensibles y pone en riesgo a especies y ecosistemas marinos. Esta absorción de CO2 afecta de sobremanera la disminución del potencial de hidrógeno del agua del mar, lo que lo convierte en un líquido cada vez más ácido, especialmente en la capa superior de los 100 metros. Tal vez hasta ahora no comprendas la magnitud de la alteración de estos eventos. Sin embargo, la forma en que nos afecta va más allá de cualquier mito o leyenda, ya que si este hecho continúa progresando, poco a poco, la pérdida de la fauna marina será irreversible,
y el uso de esta fauna como fuente de alimento se verá mermada en poco más de 2.000 millones de personas que dependen de esto. Además de que la acidificación provoca el desequilibrio del plancton marino, quien es en realidad quien produce el 70% del oxígeno que respiramos, y si continúa siendo dañado, tendrá efectos devastadores en todo el planeta. Los pulpos vienen de otro planeta. Tal vez has oído alguna vez el relato de la llamada de Cthulhu, personaje creado por Howard Phillips Lovecraft, algo parecido a un dios para los seres humanos, y según el libro de Lovecraft, es una entidad cósmica que vivió en la Tierra mucho antes que nosotros, y que busca recuperar el planeta Tierra. Pues bien, este puesto se relaciona a este personaje de la mitología lovecraftiana, al menos en el origen, puesto que investigadores de la revista Progress in Biophysics and Molecular Biology publicaron un artículo donde se abarca la teoría del origen de cefalópodos como los pulpos y calamares, y se dice que proceden de un lugar distinto a nuestro planeta. Es innegable que estos animales poseen características que los distinguen por mucho de otras especies que habitan su mismo ecosistema, por ejemplo, su inteligencia o la forma de expresión de sus genes. También su encéfalo tiene un tamaño desproporcionado para el resto de su cuerpo. Tienen un sistema nervioso sumamente complejo. Sus ojos son como cámaras de alta definición, sus cuerpos son flexibles y su capacidad de camuflaje instantáneo parecen cambios evolutivos de seres mucho mejor adaptados que cualquier otra especie conocida. Otra teoría apunta a que algún virus extraterrestre infectó a algún ancestro de esta especie y provocó su rápida evolución hasta volverse en los seres vivos que conocemos a día de hoy. Y aunque no existe una forma precisa de comprobar las teorías antes mencionadas, sin lugar a duda plantean un gran misterio de la evolución.